Hola, buenas jóvenes. Vamos hoy a la sección 5, rectas, paralelas y proporción. Dos triángulos están en posición de tablas cuando tienen un ángulo común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Entonces, dos triángulos están en posición de tablas si tenemos esas dos situaciones. Tienen un ángulo en común y los lados opuestos a este ángulo son paralelos. Este es el ejemplo. Tienen, por ejemplo, este triángulo. ¿Qué triángulo? El triángulo ADE y el triángulo ABC tienen este ángulo en común. Y si vemos esto, el lado ED y el lado CB, que son opuestos al ángulo, son paralelos. Si vemos aquí tenemos la marquita de paralelos. En la figura anterior se puede ver que los triángulos ADE y ABC tienen el ángulo A en común, mientras que los lados opuestos a estos ángulos, a este ángulo, los lados DE y BC son paralelos. Se demostrará que si dos triángulos se pueden poner en posición de tales, entonces sus ángulos correspondientes son congruentes y las longitudes de sus lados correspondientes proporcionales y por tanto son semejantes. Entonces, se va a demostrar que si dos triángulos los podemos poner en posición de tales, vamos a encontrar que los demás ángulos correspondientes, ¿no?, son congruentes y que las longitudes de sus lados correspondientes también son proporcionales y por lo tanto son semejantes. Ejemplo 1.10. En el triángulo ABC, el triángulo ABC, el triángulo naranja de la figura, de esta figura, el punto D está en el segmento AB. Este punto D está en este segmento. Y el punto E, este punto de acá, está en el segmento AC. Si DE, el segmento DE, es paralelo al segmento BC, demuestre que los triángulos ADE y ABC son semejantes. Entonces, si estos dos segmentos, este segmento y este segmento son paralelos, y aquí tenemos la marca de paralelo, entonces nos piden que demostremos que el triángulo azul, que es el pequeño, es semejante con el triángulo naranja, que es el grande. Entonces, solución. La hipótesis que esos segmentos son paralelos. ¿Ya? Nos lo dan aquí en la información. Entonces, sí, DE, el segmento DE es paralelo al segmento BC. Esa es nuestra hipótesis. La conclusión a lo que nosotros queremos llegar, que es que estos dos triángulos son semejantes. El triángulo ADE es semejante con el triángulo ABC. Aquí lo tenemos. Entonces, entre estos dos triángulos, entre el triángulo ADE y el triángulo ABC, tenemos las siguientes afirmaciones. Primero, que el ángulo ADE, este ángulo de aquí, es congruente, aquí tenemos el símbolo de congruencia, con el ángulo ABC. Entonces, con este ángulo de acá.
¿Cuál es la justificación? Bueno, nuestra justificación es por hipótesis y congruencia de ángulos correspondientes. Como tenemos que estas dos rectas son paralelas, bueno, en este caso estos segmentos son paralelos, entonces estos dos ángulos son congruentes porque son ángulos correspondientes, ¿verdad? Vamos ahora a la afirmación número 2. Bueno, seguimos con lo mismo, con lo de las rectas paralelas, donde tenemos que el ángulo ADE, este ángulo de aquí, y ahora le vamos a colocar dos marquitas, es congruente, ¿con quién? Con el ángulo ACB, con este ángulo de acá. Una marquita, estos dos ángulos son congruentes, dos marquitas, significa que son congruentes entre sí, ¿verdad? Eso lo vimos el año pasado. Ahora, vamos nosotros con lo que es la justificación, que sería la misma, por hipótesis y congruencia de ángulos correspondientes. Ahora en el paso 3 nosotros ya tenemos que este ángulo es congruente con este ángulo es congruente con este, por lo tanto tenemos dos ángulos congruentes y nosotros tenemos ya un criterio de semejanza por el cual nosotros podemos afirmar que estos dos triángulos son semejantes, por el cual nosotros vamos a decir que el triángulo ADE, que es el pequeño, que es el triángulo azul, es semejante con el triángulo naranja, que es el triángulo ABC. Entonces nosotros aquí estamos afirmando, la afirmación número 3, estamos afirmando que estos dos triángulos son semejantes. ¿Y por qué lo afirmamos? Por el paso 1 y 2 y el criterio de semejanza ángulo-ángulo. Entonces aquí vemos nuestra imagen ya bien bonita, ¿verdad? Donde tenemos ángulo-ángulo, estos dos son semejantes y estos dos son semejantes, por lo tanto el criterio es ángulo-ángulo, ángulo-ángulo. Y lo hemos determinado por medio de estos dos segmentos que son paralelos. En general, se puede decir que toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo que corta a otros dos lados determinan un triángulo semejante al lado. Tenemos aquí la figura anterior con la que hemos estado trabajando, donde tenemos los dos triángulos sobrepuestos. Aquí ya los tenemos separados. Vemos que tenemos el triángulo ADE, que es el triángulo pequeño en azul, y el triángulo naranja, que solo mirábamos una parte, ¿verdad? Que es el triángulo ABC. Puesto que el triángulo ADE es semejante al triángulo ABC, que ya lo demostramos, se sabe que la razón de cualquiera de las longitudes de los lados correspondientes es la misma. Entonces, nosotros sabemos que la razón de cualquiera de las longitudes de sus lados son correspondientes. Es la misma, ¿verdad? Entonces, de esta forma, ¿a partir de qué? AB es ADE igual AC es a AE igual que BC es ADE. Se puede formar proporciones como AB es ADE igual que AC es ADE. AC es ADE igual que BC es ADE. AB es AD igual que BC es ADE. Podemos formar estas proporciones, ¿verdad? Con los lados correspondientes. De todo lo anterior puede expresarse con sus razones inversas.
¿Cuál es la tarea para esta parte? Lo que es el ejercicio 1.9. Ejemplo 1.11. En la figura dada, si el segmento DE es paralelo a BC, encuentre la longitud del lado DE. Tenemos la figura y nos piden, bueno, primero nos dicen, y si vemos aquí la imagen, observemos que está el símbolo de paralelismo, de que son paralelos, ¿verdad? Estos dos segmentos son paralelos. Entonces, nos dicen de que DE, este segmento DE, que es el segmento X, es paralelo con el segmento BC, que mide 10 centímetros. Y nos están pidiendo que encontremos la longitud de DE, o sea, de X. Aquí vemos que nos dan la medida de este segmento, del segmento AC, que es igual a 20, la medida del segmento AE, que es igual a 10. Ahora, solución. Al separar los triángulos semejantes que están en posición de tales, se muestra que, entonces, si nosotros los separamos igual que se hizo en el ejemplo anterior, tenemos el triángulo pequeño, donde tenemos el segmento AE, que mide 10 centímetros, y que ese segmento es correspondiente, ¿verdad?, con el segmento AC, que mide 20. Ahora bien, DE mide X, no sabemos cuánto mide, y es lo que vamos a encontrar. Y este es correspondiente a BC, a este segmento de acá. Por lo tanto, nos decían que podíamos formar razones, ¿verdad? Proporciones con sus razones. Entonces, aquí tenemos 4 datos, por lo tanto, podemos formar nuestra proporción. Aplicando la proporcionalidad de los lados se tiene que, podemos, BC es ADE, BC es ADE, igual que AC es a AEA. CA es igual a EA o AC es igual a AE. Depende como usted lo quiere escribir. Sustituyendo, tenemos que BC es 10, DE es X, CA mide 20 y EA mide 10. Entonces, hemos sustituido los datos. Ahora bien, ya sabemos trabajar, ¿verdad? Lo que son las proporciones. Y después de sustituir los valores de las longitudes, entonces las trabajamos. ¿Y qué nos queda? Bueno, nos queda 20x, porque x por 20 nos da 20x y 10 por 10 nos da, bueno, aquí aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, nos va a dar 100, ¿verdad? Entonces, aquí como nos da 100 y luego hacemos transposición de término, 10 por 10, 100. Haciendo transposición de término para dejar a x sola, mandamos este 20 al otro lado, por lo tanto nos queda acá, ¿verdad? Y nos queda 100 entre 20. Al quedarnos 100 entre 20, resolvemos esa división y despeje para x, ¿verdad? La justificación, y esto es igual a 5. Entonces, ¿qué era lo que nos pedían aquí? Bueno, aquí nos estaban pidiendo encuentre la longitud de DE. Encuentre la longitud de DE. Que encontráramos el valor de X y ya lo encontramos. El valor de X mide 5. Entonces, respuesta DE es igual a 5 centímetros. Tarea para esta parte, ejercicio 1.10.